Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio de esta mañana en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 33. Recordemos que empezamos este capítulo viendo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Empezamos con las bienaventuranzas, donde Jesús nos muestra cómo debe de ser nuestro carácter a través de esas bienaventuranzas. Primero en lo personal, luego con lo que se refiere al prójimo y lo que se refiere a Dios. Y después nos habla sobre la influencia que ese carácter va a ejercer sobre nuestro medio. Primero una influencia silenciosa, casi podríamos decir inconsciente, pero también una que se ve, representando estas influencias como que somos la sal y que somos la luz, ¿verdad? Luego habla sobre sus principios, las leyes en general, y nos damos cuenta que se va refiriendo tanto a lo personal como a la vida de familia, ¿verdad? Entonces vimos Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, y ahí ya se refiere a familia, ¿verdad? Jesús y el divorcio, que tiene una relación también con el adulterio, porque es un resultado del adulterio, el divorcio. Y ahora vamos a ver en el 33, Jesús y los juramentos. Vamos a empezar. Aquí Jesús nos está advirtiendo acerca de cuando ponemos el nombre de Dios como testimonio de nuestra veracidad, ¿verdad? Y empieza hablando sobre lo que el Antiguo Testamento dice. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no jurarás en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto era lo que se pedía en el Antiguo Testamento. Si juras en el nombre de Dios, tienes que cumplir, ¿verdad? Si no, llevas allí maldición de parte de Dios. Pero sigue diciendo Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. A veces se trataba de sacar el problema de jurar en el nombre de Dios, jurando por, vamos a decir, el cielo, algo que es de Dios, pero no es Dios precisamente. Pero Jesús dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Al mencionar el lugar donde Dios vive, estamos relacionándolo con Dios, y es ponerlo a Él como evidencia, ¿verdad?, de nuestra verdad. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Dios es el creador de la tierra. Entonces, aunque queramos desligarlo de Dios, ahí está Dios presente, porque es su obra. Y Jesús dice, y es el estrado de sus pies. Entonces, tampoco te lo relaciones, no jures por la tierra, porque lo está relacionando con Dios. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén, recordemos que fue el lugar, ahí el monte Sión, donde Dios decidió mostrarse a su pueblo y habitar con él. Cuando le pide a David que construya el templo, es el monte de Sión donde va a ser construido el templo, porque ahí deseaba Dios habitar en medio de su pueblo. Recordemos que antes del templo de Jerusalén, el templo estuvo en la tierra de Efraín, en Silo, pero no era un templo, seguía siendo el tabernáculo.
Ahí estaba la tienda donde Dios habitaba. Seguía siendo un Dios errante que podía moverse de un lugar a otro. Ese fue el primer lugar de asentamiento de Dios ya en la tierra prometida. Pero el primer templo construido fue Jerusalén, ¿verdad? Entonces no puedes tampoco jurar por Jerusalén porque es la ciudad de Dios. La ciudad del gran rey, dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Tú quieres jurar por tu cabeza, pero ¿quién te hizo a ti? ¿Y quién hizo tu cabeza? La hizo Dios. Entonces te estás relacionando a Dios, aunque te quieras escapar de ello. Además, ¿qué puedes tú hacer? ¿Puedes cambiar un solo cabello? No tienes poder para eso. Entonces, no lo uses como pretexto para no usar el nombre de Dios. Dice, Jesús nos está previendo de tratar de asentar nuestra verdad usando sustitutos de Dios. Primero a Dios no, sustitutos de Dios para aseverar nuestra verdad. Pero si nuestra verdad es auténtica, no tenemos necesidad de jurar. Por eso dice Jesús, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Cuando nosotros queremos asegurar de una manera rotunda que verdaderamente estamos hablando con la verdad, es que algo en nosotros sentimos que no es valedero, que no hay toda la seguridad y que el otro no nos creería, el prójimo. Entonces, por eso usamos de los juramentos, para que nos crean. Pero esa terquedad en que nos crean viene de algo, por eso dice Jesús, de mal procede. Algo hay en mí, en mi actitud, en mi apariencia, en mi pasado, que no me puedan quizá creer. Entonces, por eso dice Jesús, de mal procede. Si estás hablando con plena verdad, tu respuesta debe de ser sí o no, ¿verdad? De ahí es todo. Entonces ya vemos que Jesús está hablando acerca de nuestra conducta personal y cómo debe de ser esta. Vamos a seguir con el versículo 38, por favor. Aquí Jesús nos está hablando acerca de cuando tenemos problemas con los demás, ¿verdad? Y empieza diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, cuando recibimos mal de los demás. Y en nuestra vida moderna, esto de ojo por ojo y diente por diente nos suena a venganza. Me hiciste, te hago. Pero en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento, era una medida de justicia, porque había gente que se cobraba una ofensa como los descendientes de Caín 7 veces o más. Entonces no era justo. Entonces, para que fuera justo, no podía ser más que el daño que recibiste. Por eso era la ley de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O sea, el mal que recibiste es igual, es lo máximo que puedes hacerle al que te hizo daño. Pero Jesús nos pone otra pauta. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que Jesús está diciendo es, si recibes mal, no respondas de la misma manera. No quieras devolver el golpe, ¿verdad? Sino muéstrate tranquilo, muéstrate manso. No tomes en cuenta la ofensa,
¿verdad? Y para el yo es algo muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es casi innato en nuestra naturaleza caída responder el golpe. Si apenas una persona nos habla mal y ya sentimos que brotan las palabras a nuestra boca para responderle. Una amiga mía decía, cuando mi marido me está diciendo, todavía no acaba de decir algo y yo ya tengo lo que le voy a responder. Todavía no acababa el hombre de hablar y ella ya sabía lo que le iba a responder. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero Jesús dice no. Y eso de poner la otra mejilla quiere decir no lo tomes en cuenta, como si no te hubiera hecho nada, ¿verdad? Es un problema de él, como solemos recomendar cuando los pastores a las congregaciones. Si se porta mal es su problema, no lo hagas tuyo. Es su problema y él lo tiene que resolver. Y muchas veces con nuestra manera de responder sin devolver el mal, paramos el asunto. ¿Por qué? Porque para que haya una reyerta se necesitan dos. Con uno no pasa de una agresión, pero cuando alguien responde ya es un pleito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús quiere enseñarnos con esta máxima, ¿verdad? Pon también la otra mejilla, ¿verdad? O sea, no tomes en cuenta la agresión. Por eso no resistáis al malo. ¿Qué dice Jesús cuando predica? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, el bien es más poderoso que el mal. Y nosotros debemos estar dispuestos a usar el bien con los que nos hacen mal. Por eso dice Jesús, no le niegues el vaso de agua a tu enemigo. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Muchas veces nos resentimos mucho porque sentimos que es injusto lo que nos reclaman. Pero Jesús dice, es mejor que lo dejes y que se acabe ahí todo, a que estés dando causas y motivos para que algo grande se forme, ¿verdad? ¿Quiere tu túnica? Dile, también aquí está mi capa, llévatela. Y se acabó, ¿verdad? Generalmente nos resistimos a perder lo que sentimos nuestro, ¿verdad? Pero es más fácil perder a poco que arriesgar mucho, ¿verdad? Y es lo que Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Déjale también la capa. No le discutas, ¿verdad? No le resistas. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Recuerden que el tiempo de Jesús tenían encima el imperio romano. Entonces, los soldados romanos, ellos como pueblo sujeto, como pueblo tributario, porque no eran siervos, eran tributarios. Entonces tenían obligaciones para con el dominador, y una de las obligaciones era que si un soldado romano te pedía ayúdame con mi carga o llévame mi carga, era una obligación, y la obligación era ir 1 milla. Y Jesús le dice, si te piden que lleves 1 milla, ve con el 2. O sea, da más de lo que te pida para que vea que hay en ti buena voluntad. También había la cuestión de que cuando una persona, un extranjero o alguien que no era de la región, no sabían a qué camino tomar, era obligación de atención, de educación, acompañarlo 1 milla para que no se perdiera, ¿verdad? O mostrarle el camino. Pero si te pide que vayas con él 1 milla, tú sé generoso y ve 2, ¿verdad? Eran las 2 opciones que podía haber para la recomendación de Jesús. O sea, muestra buena voluntad tanto al que te obliga como al que te pide de favor, ¿verdad?
Y sigue diciendo Jesús en este espacio de la palabra: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida. Aquí habla acerca de ejercer la misericordia con el pobre. El que te pide es porque necesita. No te está obligando, pero lo que te obliga es la ley. La ley obligaba a la misericordia, a ver por los pobres. Pero entonces, si alguien te pida, tú dale, no te pongas a cuestionar. Y es algo que en la vida moderna hacemos muchas veces, porque se ha vuelto el pedir como una forma de vida. Entonces decimos, no, este pide para mantenerse, es su forma de vida y está lucrando, es un parásito de la sociedad. Pero nosotros ya estamos juzgando los motivos del que pide. Y los motivos, estamos juzgando los motivos. Y eso no nos está permitido, el que juzgue es Dios. A nosotros podemos ver si es mala o es buena la acción, pero no juzgar sus motivos. Eso no está permitido. Entonces, cuando nosotros nos piden, Jesús dice, dale. No pienses si está bien, si está mal, si está actuando correctamente o si... Porque ¿cómo sabríamos si realmente tiene necesidad? Había por ahí un predicador de la generación pasada que decía, es preferible equivocarte 10 veces con una persona que te pide por necesidad a equivocarte una si tiene necesidad. O sea, estás faltándole a Dios totalmente. Más vale que te equivoques tú y les des a las personas que no necesitan y no te equivoques con el que necesita, ¿verdad? Entonces, no cuestiones. Si te pida, dale. Tú sabrás qué le das, ¿verdad? Y cuánto le das. Pero si te pide, dale. No lo cuestiones en cuanto a sus motivos. Y si te pide prestado, no se lo rehuses. Cuando generalmente nos piden prestado cuando la necesidad es muy urgente y no vemos la forma de que podamos salir rápido y esa situación urgente nos podría traer graves consecuencias, entonces es cuando pedimos. Claro que hay gente que se acostumbra a ser derrochadora y luego cuando está apurado, pues pide, ¿verdad?, para salir del apuro. Eso lo vemos mucho en nuestro pueblo, ¿verdad?, que nomás hay fiesta y se va a la fiesta. O nada más hay un motivo, vamos a poner el bautizo, los 15 años, y derrochan, aunque en la mañana no tengan que comer, ¿verdad? O cuando vienen las vacaciones, vámonos, aunque sea de raid, para regresar con las manos vacías. Así es nuestro pueblo, ¿verdad? Pero de todas maneras, sabemos que esas circunstancias y esa mala formación de carácter les va a traer penuria, les va a traer hambre, les va a traer una necesidad urgente. Así que si te pide, dale, lo que esté en tu mano, pero dale. Ahora, ahí, hermana, yo creo que habría que ver también, aunque ver que Dios nos dé sabiduría para cada situación. Ahorita estamos viendo en la ciudad un nivel de peligrosidad nunca antes visto. Entonces en Monterrey, quizá en México, igual en muchas ciudades. Entonces pasan a veces por la casa personas que te venden algo que incluso puede ser que no lo necesites, pero están haciendo un esfuerzo. Y también algunas personas les pasan y le dices, bueno, pues te doy algo, pero necesito que me barras la calle afuera, y no lo hacen. Entonces, o algunas personas pueden estar tanteando tu casa. Sí. Entonces, hay que ver siempre, creo, es una opinión personal y lo pongo sobre la mesa, se vale criticar. El asunto es, hay que usar la palabra con mucha sabiduría, porque a veces contribuimos a los problemas sociales, y también es una responsabilidad como cristiano a poner nuestro granito de arena para que esta sociedad regiomontana pues no empeore más, porque también somos la sal del mundo, para preservar el orden,
la armonía y la buena ciudadanía. Entonces, a veces hay problemas sociales muy agudos, que no son casos atípicos, porque hay casos atípicos donde sí el golpe es especialmente hacia tu persona, y ahí sí creo que pues lo más recomendable pues es la recomendación de Jesús, o sea, creo que es lo mejor, no responder igual porque vas a acrecentar el conflicto. Pero hay otras cosas que sí, si sabes que por ejemplo en la colonia están asaltando las casas, se están acercando, están tocando la puerta, pues que Dios nos dé sabiduría, porque y tengo testimonios de todo. Por ejemplo, hay un testimonio de una viejita cristiana, estoy hablando del Monterrey de hace, ¿qué será? 50 años. 50 años, no era Monterrey de ahorita. Y entraron a su casa a asaltarla, y era una persona ya grande de edad. Y entonces, pues ya está llegando todo, y le dijo, no, pues espérame tantito, le dijo, era una hermana cristiana, ya grande de edad, decía, pues espérame tantito, le voy a hacer de cenar, porque yo creo que usted viene muy cansado. Y pues le ofreció, le dijo, no, venga, se le voy a dar una fruta, ¿no? Pues la persona se sintió, como dice la Biblia, o sea, asombrada, de que se preocupara, y no dejó todo y se fue. O sea, ¿por cómo le iba a hacer eso a esta persona? Entonces, yo creo que la guianza del Espíritu Santo es muy importante, y los tiempos son diferentes, y cada tiempo es diferente. Acaban de balear allá, a lo mejor llegaron los videos ayer, siempre me toca que el sábado me tocan los videos, me llegan. Abrió una persona fuego en un Walmart de Ciudad Juárez, fue catastrófico. Entonces, hay que ser prudente, y si eres policía, y esa es tu función, pues tienes que detener al ladrón, ¿verdad? Porque esa es tu función, para eso te paga la sociedad, y debe haber orden, y también dice la Biblia que por algo lleva espada, dice Pablo, para poner orden y hacer justicia, así que sometámonos a nuestras autoridades. Yo creo que también tenemos que contribuir con la policía. Si estamos viendo que una persona, a lo mejor si está desvalido, pues mejor, lo más correcto es llamar a un centro de atención para personas migrantes o para personas, y canalizarle, a lo mejor, mira, ve ahí te van a atender porque ellos tienen vocación, tienen alimento, etcétera. Lo más fácil a veces a nosotros es, damos algo, cuando yo sé que en Monterrey hay muchas empresas que tienen déficit de mano de obra básica, ¿verdad? De primer nivel. Hay mucho desempleo a nivel de ingeniero, licenciado, todo eso, pero a nivel del primer nivel sí hay oportunidades de trabajo, pero las personas no la toman, porque hay estadística de que, y específicamente conozco un caso porque yo trabajé en su momento hace 20 años en gobierno, y nos tocaba hacer ayuda social, y llegábamos con no ustedes sepan, pero lo que nosotros llamamos las Marías, de las esquinas. Las Marías, hay una colonia que está allá en Juárez, muy grande, que es de Marías, allá metido en Juárez, que es de Marías y de Maríos, vamos a llamar, que son de Oaxaca. No recuerdo el municipio, pero vienen de una parte de Oaxaca. Hablan su idioma y todo de Oaxaca. Pero los señores, y eso no me lo están contando, o sea, no se lo vimos, traen camionetas que ya quisiéramos traer nosotros. Es decir, a veces ya se vuelve, y los economistas le llaman a eso un incentivo perverso. Es el término que usan los economistas cuando tu acción quiere ayudar, pero provocas exactamente lo contrario. Le llaman los economistas un incentivo perverso. Entonces, provocas, si tú ayudas a veces, provocas que haya más Marías. Y entonces los trabajos, si tú le dices a la María, pues véngase, bárrame la calle afuera, a veces desaparecen rápido. Porque, y entonces pues yo creo que uno tiene que tener mucha sabiduría, aunque Dios es el que juzga, pero también hay cosas obvias que uno no puede contribuir al problema social, porque a veces es un incentivo perverso, a veces por querer ayudar está perjudicando a la sociedad, o sea, resulta peor. Cuando dice aquí, y yo creo que depende mucho del prójimo, el más próximo a ti, ese es al que tú conoces, sabes cuál es su situación, hay que ayudar. Ahora, también he visto que esto se aplica para lo que es he oído algunos estudiosos de la Biblia que lo aplican para los soldados romanos, que dicen que
no sé si sea cierto, porque los romanos los trataban mal, a algunos israelitas les quitaban, les decían, a ver, llévame hasta allá la carga, y tú le tienes que llevar 2. Entonces yo creo que cada caso hay que como juzgarlo bien, y que Dios nos guíe y el Espíritu Santo. Yo creo que es importante esto hoy en día porque en nuestros corazones, sobre todo en las grandes ciudades, se ha hecho muy duro. Monterrey se ha vuelto una ciudad muy agresiva, muy fría, nada que ver hace 40 años, de poca vecindad o de buena vecindad. A veces hasta de los vecinos hay que estar, ¿no? Viene el golpe, y entonces sí hay que aplicar esto de caminar las 2 millas, pero tengamos cuidado también de no estar provocando, creo yo, problemas sociales, incentivando problemas sociales o delincuencia. Gracias, Aarón. Él tiene mucha razón, Aarón, en el sentido de que debemos ser sabios. Eso nos los pide Jesús siempre. Y en la sabiduría es cómo damos y en qué momento damos. Si damos, debemos de tenerlo a la mano. Eso de abrir la bolsa, la cartera delante de la gente no es conveniente nunca. Hay que traer a la mano lo que queremos dar, ¿verdad? Que las monedas, que lo que queremos dar, que si nos sobra ropa en la casa y la traemos, pero la traemos a la mano, ¿verdad? Que es nomás agarrar y dar. Eso es usar la sabiduría, ¿verdad? Para no correr riesgos y, como dice Aarón, no incentivar la delincuencia. Muy bien, vamos a seguir con la lectura, con el versículo 43. Aquí Jesús nos está hablando de las personas que son nuestros enemigos porque no nos quieren, porque nos hacen daño, porque nos persiguen, por cualquier causa, ¿verdad? Y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí Jesús está corrigiendo algo que los escribas habían agregado al mandamiento. Aquí el mandamiento decía, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí fue agregado y aborrecerás a tu enemigo. Dicen los eruditos que quizá basados en algunos de los escritos o algunos de los salmos que son imprecatorios y que hablaban precisamente de no ser buenos con los que nos maltratan, ¿verdad? Yo tengo mis dudas sobre la interpretación de esos salmos, pero bueno, eso es lo que los eruditos dicen. Pero Jesús dice, ¿verdad? Que no, ahora lo que yo te digo, ¿verdad? Es que amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, o sea, el enemigo también es un prójimo, ¿verdad? Se nos olvida. ¿Por qué? Porque los judíos habían considerado prójimos nada más los judíos, y los judíos que se portaban bien, los que seguían la ley, porque los publicanos, a pesar de que eran judíos, no eran prójimos, a esos no los querían, ¿verdad? Los aborrecían, los odiaban. Pero Jesús dice, también el enemigo es tu prójimo, así que ama a tu prójimo aunque se porte mal. Aunque se porte mal contigo, ámalo. Es lo que está diciendo, ama a tus enemigos. Bendice a los que os maldicen. ¿Qué quiere decir maldecir? Quiere decir mal. Eso es maldecir, decir mal. Con ofensas, con malas palabras, con injurias. Eso es maldecir. ¿Y qué debes tú hacer? Bendecir, o sea, hablar bien, dar buenas palabras al que te dice malas palabras, o sea, de boca.
lo que es de boca. Ya teníamos enemigos, es de actitud, pero aquí es de boca, ¿verdad? Te dicen mal, tú di bien, o sea, bendice. Haced bien a los que os aborrecen, y aquí llega la acción. Si te aborrecen, tú hazle el bien. Que si no te soporta, no te puede ver, trata de poner a la gente en tu contra, tú haz el bien. Tú no procures su mal, sino hazle el bien. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, en lugar de buscarles el mal o de hablar mal de ellos o de ponerles estorbos en el camino, ora por ellos. Dice por allí un dicho que la mejor manera de vencer a un enemigo es hacerlo tu amigo. Tu amigo. Te acabas con el enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay alguna razón por la que es tu enemigo. Bueno, trata de saber qué razón hay y que esa causa desaparezca de algún modo, ¿verdad? Hay a veces que nos sentimos contrarios a la gente o enemigos porque de vista no nos gustó. Se ve tan orgulloso, se ve tan soberbio y ya no le hablamos. Y le sacamos la vuelta y ya como que pusimos una barrera con aquella persona. Y oh, sorpresa, cuando la tratamos nos damos cuenta que era imagen nada más, que la persona era totalmente diferente de lo que a nosotros nos pareció de entrada, ¿verdad? Entonces hay que quitar esas causas, ¿verdad?, que nos producen, que nos creemos enemigos. Yo les digo a veces a mis hijos, ¿por qué te creas enemigos gratis? Porque a veces nuestra propia conducta hace que la gente reaccione en contra de nosotros, a veces por una imprudencia, a veces por una palabra dicha fuera de lugar, a veces porque decimos algo que para la persona que tenemos enfrente es algo que le duele mucho y ya no nos ve bien, pero nosotros ni idea tenemos, ¿verdad? Pero hay que tener prudencia siempre para hablar, para dirigirnos a las personas, para considerar al prójimo. Así que hay que orar por los que nos persiguen y vituperan por nosotros. Una hermana muy querida me habló para decirme que tenía problemas con unos vecinos. Y le dije, pues hay que orar, ¿verdad? Y hay que ponerlos en las manos del Señor para que cambie su corazón, ¿verdad? Para que les haga ver la luz, porque no hay otra. Y hay que seguir orando por ellos, para que el Señor los bendiga y habiendo bendición del Señor, se acaban las dificultades, ¿verdad? Es el mejor camino, ¿sí, Nelly? Pero a veces también nosotros con nuestra actitud, y no tan solo actitud, comportamiento, reforzamos o fortalecemos aquella situación entre ambas personas. Porque te hacen algo, pues como dice, lo hemos tratado aquí, inmediatamente llevas a cabo algo que creaste aquí, ahora yo esto, o a lo mejor no en ese instante, en otro momento, pero la actitud y el comportamiento fortalece esa situación, no la refuerza. Entonces, alguien tiene que cambiar. Es muy común aquí en medio de nuestro, en las iglesias, que pasamos y le sonreímos a una persona y no nos hizo caso. Y la queríamos saludar y no me saludó, ya no lo saludo, ¿verdad? Y entonces ya me comporto fría, indiferente, y ya no lo vuelvo a saludar porque no me saludó. No sabemos si estaba pensando en otra cosa, si traía un problema, si no se dio cuenta. Yo soy muy distraída, pero yo soy terriblemente distraída. A veces me tienen que tocar, ¡hey, aquí estoy! ¿Verdad? Como me pasó una vez en la calle con un pastor. Estaba en la helada yo viendo un edificio y él venía pasando por mi lado, ni cuenta me había dado que venía. Pero hasta que ¡hey, Edina! ¿Cómo estás? Bueno, pero ¿cuántas veces atribuimos faltas a las personas que no tienen la intención de faltarnos al respeto? ¿Verdad? Entonces, yo recuerdo mucho a mi maestra de piano, dice una vez una persona, ella era muy católica, dice, salimos de misa y me volteó la cara. Y dije yo, caray, ¿qué pasó? Y entonces me fui con ese pendiente, dice, pues otro día
porque ella era de misa todos los días. Cuando la vi, lo primero que hice fue ir a saludarla. ¿Cómo estás? Se sorprendió, pero me dijo, ¿cómo estás, Esther? Y ya, se acabó, dice, el problema. Pero esa es la manera de acabar con los problemas, ¿verdad? Como dice Jesús, venciendo con el bien el mal. Así que cuidemos mucho nuestra actitud cuando hay problemas, para, como comentamos antes, no agrandarlos, sino resolverlos, ¿verdad? Entonces hay que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y da una razón Jesús. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Quizá la mayor necesidad que tenemos como humanos es de sol y de lluvia. El sol por la luz. Nosotros sabemos que sin luz no habría vida, no habría alimento. Las plantas necesitan la luz y todos los demás animales necesitan de las plantas para comer, para protegerse, para curarse, para todo. Nosotros no tendríamos carne si no hubiera hierba que comieran las vacas y las ovejas y las cabras. Entonces no habría vida si no hay luz y tampoco habría vida si no hay lluvia. Entonces son dos cosas indispensables y si Dios nos las da a todos por igual, entonces tenemos que seguir ese ejemplo de Dios, que Dios es misericordioso con los buenos y con los malos. Así que si queremos ser hijos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, y llamarnos realmente sus hijos, tenemos que ser como Él, porque Él nos pone el ejemplo, ¿verdad? Entonces Jesús nos da esa razón. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y entonces terminamos con esto, el versículo 5, y nos dice Jesús también que si no procedemos así somos como el mundo, ¿verdad? Como los publicanos que no querían los judíos, por eso los pone como ejemplo, que eran, vamos a decir, en nuestro lenguaje non santos, ¿verdad? Que no tenían relación con Dios, ¿verdad? Por sus actividades, o como los que no conocían a Dios, serían iguales a ellos, no hijos de vuestro Padre Dios, ¿verdad? Terminamos el versículo 5, el capítulo 5.